El gobierno destacó la corrección al alza de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que moderó sus pronósticos negativos para la economía chilena en 2023, estimando siempre, eso sí, una contracción, pero ahora de 1%. A ver, en todo el mundo hay un aumento de las proyecciones de crecimiento, no solamente en Chile. Usted ve las proyecciones europeas, en todo el mundo se dice que este año va a ser un poquito mejor de lo que se estimaba, pero que el próximo va a ser peor de lo que se estimaba también. O sea, es una mejoría momentánea. Pero Chile sigue siendo el peor, en las proyecciones, el peor resultado de la economía en América. También el Fondo Monetario Internacional ratificó que Chile tendrá este peor desempeño, cuando me refiero es América Latina y el Caribe, o sea, desde México hacia abajo. Tenemos detalles con Joaquín Aguilera. Buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, efectivamente que la economía chilena no va a tener un buen año este 2023 no es una sorpresa. Las proyecciones no han sido positivas, pero justamente tanto a nivel local como también en el extranjero, lo cierto es que han ido mejorando, o mejor dicho, han ido transitando hacia proyecciones que son un poco menos negativas de las que se manejaban hasta ahora. Eso volvió a ratificarse en cierta forma ayer por parte del Fondo Monetario Internacional, que también actualizó su World Economic Outlook, donde entrega, por supuesto, las proyecciones respecto a la economía global y también hizo una actualización respecto a el escenario de la economía chilena. De acuerdo a este informe, la economía nacional no va a crecer este año, pero el retroceso va a ser de 1%, algo más acotado, por ejemplo, que aquella contracción de 1,5% que se estaba pronosticando hasta ahora. Ahora, la parte más negativa de esto, sin embargo, es que si lo miramos en términos relativos, América Latina y el Caribe en su conjunto como región van a tener un crecimiento del 1,6%. Es decir, el crecimiento de la economía chilena va a estar muy por debajo del promedio regional y además Chile va a ser la única economía este año en tener números rojos en términos acumulativos durante este 2023. Esta es la razón principal de que, si bien las proyecciones mejoran un poco, no son en ningún caso motivos para celebrar. Ahora, hay que decir también que la semana pasada, a nivel local, el Banco Central también ya había mejorado sus propias proyecciones. De hecho, la situó en un terreno más optimista, abriendo incluso la puerta que pueda haber un leve crecimiento este año, y por eso en el gobierno también son algo más optimistas respecto a cómo se empieza a ver este 2023. Hay desafíos por delante, por supuesto, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, pero esto refuerza, según él, la idea de que la caída será mucho menos negativa de lo que se esperaba. Se ha instalado con cada vez más fuerza que vamos a tener un año en actividad mejor de lo que se esperaba, como también fue el año 2022. Así que sigue habiendo muchos desafíos, siguen siendo años bajos de ciclo, digamos, en la parte baja del ciclo económico, pero yo creo que es importante resaltar la capacidad que ha tenido la economía chilena de adaptarse a este proceso de normalización. Ahora, en la mirada sobre la economía global, el Fondo Monetario Internacional ajustó sus expectativas muy levemente a la baja, apenas 1/10, y anticipó que va a haber un crecimiento de 2,8% a nivel mundial. El informe resalta en todo caso que la economía global está nuevamente en un contexto de alta incertidumbre, donde pese a esta recuperación que se estaba dando y en un contexto de elevada inflación en algunas potencias, está siendo muy afectada también por condiciones financieras más estrechas, y eso se vio más recientemente con la crisis que tuvieron en el sector bancario. En este contexto, ¿cuál es la razón de que Chile tenga un peor rendimiento tan marcado en comparación con países vecinos? De acuerdo a Valentina Paolaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, estamos todavía pagando el costo de aquel sobrecalentamiento que comenzó el año 2021, pero esa no es la única razón, porque en el caso chileno esto podría decirse que se vio más agudizado por un contexto político que tampoco favoreció a esa recuperación. El mismo Fondo Monetario Internacional reporta datos que demuestran que Chile fue uno de los países con mayor porcentaje de transferencias gubernamentales, como porcentaje del PIB, en el año 2021. Si a esto le sumamos que en Chile hubo una mayor incertidumbre que en muchos países de Latinoamérica, producto de la abundancia de procesos políticos que hemos vivido en los últimos años, entonces es lógico esperar un peor desempeño de la economía chilena respecto a otros países de la región. Ahora, si el año 2024 las cifras son algo mejores, ya la economía chilena tendría un crecimiento que, según el FMI, sería de 1,9%. Sin embargo, acá el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique París, recalca que más allá de esta estadística, en la mirada a mediano y largo plazo, va a ser todo un desafío retomar niveles de crecimiento que sean más contundentes en Chile. Este ajuste es necesario y probablemente las proyecciones de crecimiento para los próximos 2 años sean un poco más modestas en la medida que la economía chilena se ajusta dentro de sus reales capacidades de crecimiento.
Tenemos que resolver los problemas de productividad, que son los que aseguran que en el largo plazo, más la inversión, podamos alcanzar un nivel de crecimiento sostenible. Y justamente una de las principales debilidades quizás de la economía chilena hoy por hoy está en cuanto a las cifras de inversión, aun cuando algunos indicadores fueron mejores de lo esperado el año pasado, mejores de lo que había la expectativa a comienzos del 2022. En el inicio de este 2023 son datos que también se revelaron en la jornada de ayer. La inversión extranjera directa se ha mantenido dinámica. El año pasado ya tuvo un buen resultado y creció también un 46% en 12 meses respecto a lo que tiene acumulado este año 2023. Esos son datos que, si bien no reflejan por completo la realidad de la inversión a nivel nacional, en el gobierno confían en que pueden ser un buen signo de que estas cifras también puedan mejorar por lo menos este 2023. Tomás Caterri. Mira, lo decíamos al comienzo, la verdad es que el mundo este año va a estar mejor que el año pasado, que lo que se estimaba, no que el año pasado, que lo que se estimaba. Están todas las proyecciones de crecimiento creciendo algo, tampoco esto que sea una explosión de crecimiento, ni mucho menos, levemente. Y Chile sigue esa tendencia. El próximo año va a ser peor de lo que se esperaba. Por lo tanto, para Chile, que no se esperaba mucho, va a ser un año también complejo. El próximo año de crecimiento muy, muy lento. Pero se estima que Chile va a seguir teniendo una economía bastante, o sea, estancada absolutamente este año. Eso no cabe la menor duda. ¿Hay alguna posibilidad de que cambien las cosas para el próximo año en nuestro país según las autoridades o no? Ellos ven que hay mucho por hacer, que tienen que, sobre todo por el lado de la inversión, jugársela por ir reactivando proyectos, ir resolviendo nudos que son los que hoy día están, por ejemplo, alojados en los temas de inversión, pero claramente estamos hoy día, en términos estadísticos, ellos dicen un escenario mejor al anterior. Hacia adelante se ve que no hay hoy día algo que vaya a potenciar con fuerza el crecimiento de la economía chilena, y por eso ellos dicen que más bien en el largo plazo podría haberse algún incentivo respecto a hacer reformas que permitan facilitar la inversión, y que está ahí quizás el punto clave que se podría jugar en los próximos años, pensando en un crecimiento ya de más mediano y largo plazo. Por eso, por ejemplo, ya para este mes de abril se está pensando en ya hacer los anuncios respecto a algo que se ve como urgente, que es la política nacional respecto a la explotación del litio, que es algo que se ve podría traer muchas inversiones a Chile y que también tiene que comenzar a destrabarse, pensando, por ejemplo, que es algo que requiere una mirada a largo plazo, porque incluso siendo un tema que está muy hoy día demandado a nivel internacional, recién traería grandes beneficios para el Estado, por ejemplo, entre el año 2025 y 2030, según los cálculos que tiene el gobierno, y por eso, aunque se puedan hacer muchas cosas ahora, en realidad el partido que se está jugando es más a mediano o largo plazo, y en los próximos años, en el corto, probablemente el crecimiento de la economía chilena va a seguir ahí rondando quizás el 2%. Había una buena noticia desde el punto de vista del crecimiento de China, ¿no? Que digamos que es esencial para la economía nacional, que crece bastante, o por lo menos en la proyección que mejora, que hace también el fondo, ¿no? Exactamente, hay una mejora respecto a aquella proyección de la economía mundial, y por eso también se ve que desde ese punto de vista también a países como Chile, que tienen una matriz exportadora donde es fundamental lo que ocurra con China, puede haber un mejor desempeño este año. Ahora, claramente es una corrección estadística y va a seguir siendo un año negativo para la economía chilena, donde, como se resalta, vamos a ser también el único país de la región en retroceder. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Buenos días. Gracias, Joaquín. Fue en enero, hablemos de los casinos, fue en enero de 2022 que Dreams y Enjoy, que son los dos actores locales más grandes de la industria de casinos de juego en Chile, anunciaban con bombos y platillos que se fusionaban, comillas, consolidará el liderazgo de una empresa chilena en la industria de casinos en Latinoamérica, decían optimistas en ese momento. La operación consideraba que el grupo Fischer alcanzaría un 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy, que en ese momento salían de un proceso de reestructuración, controlarían el 36% restante. Pero toda esta operación quedó finalmente en nada, porque ayer las partes anunciaron, ayer en la tarde, que el acuerdo se cayó. La Fiscalía Nacional Económica nunca dio el vamos a esta operación, al mismo tiempo que investigaba a la industria por una posible colusión en la última licitación de casinos de juegos. Las partes han acordado no perseverar en la combinación de negocios y, de común acuerdo, han puesto término al Merger Agreement, indicó Enjoy, la empresa que, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero,
dio a conocer la decisión tomada. ¿Qué fue lo que pasó? Por un lado, la operación requería de una serie de condiciones. Una de ellas, la de la Fiscalía Nacional Económica, la que aún no daba el visto bueno y cada vez se tornaba más complicada. De hecho, las compañías recientemente habían presentado su quinta propuesta de mitigaciones, la que tenía 2 focos principales: ampliar los plazos de la desinversión del casino de Rinconada y mantener los beneficios de los paquetes de fidelización de ambas empresas una vez se combinan sus operaciones. El cierre de la fusión estaba sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, la última de las cuales debía cumplirse en o antes del 13 de julio de 2023, dice el hecho esencial enviado por Enjoy a la Comisión para el Mercado Financiero. Y por otro lado está también la misma Fiscalía Nacional Económica investigando a las 2 empresas y también a Marina del Sol por un posible acuerdo. La bomba estalló en la industria de casinos hace unos días cuando el Diario Financiero reveló un informe interno de Marina del Sol que concluía que existía una coordinación entre los actores de la industria de la última licitación de casinos, Marina del Sol y su presidente Nicolás Simchenetsky, y se delataron ante la Fiscalía Nacional Económica. Este informe se elaboró después de que a fines del año pasado la Fiscalía Nacional Económica allanó las viviendas del presidente de Marina del Sol, decíamos ya, Nicolás Simchenetsky, el presidente de Enjoy, Henry Camber, el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el ahora exgerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, Rodrigo Guíñez, para incautar teléfonos, computadores y dispositivos electrónicos, elementos que servirían de evidencia para demostrar una presunta coordinación o colusión en las licitaciones de los casinos. Dentro de todo esto, la polémica entre Marina del Sol y el exgerente de la empresa, Juan Francisco Muñoz, suma un nuevo capítulo. Y es que el casino amplió la querella criminal interpuesta a fines de marzo contra el ejecutivo y su abogado, Gustavo Lorca, añadiendo en esta oportunidad los delitos de sustracción, reproducción y difusión de documentos privados, así como el delito de chantaje. Todo lo anterior luego de que Muñoz se incluyera en la causa laboral, en la que pide 4.750 millones de pesos de indemnización, documentos internos y confidenciales en los cuales se concluye que existía una coordinación en los actores de la industria en la licitación de casinos, por lo que la empresa se había autodenunciado ante la Fiscalía Nacional Económica. Esto, además de documentos que revelan los planes de negocios. Estos documentos los reveló el Diario Financiero, que tuvo acceso a esta causa, y en el escrito se detalla que tras ser desvinculado, Juan Francisco Muñoz ingresó a las oficinas de la empresa sin aviso ni autorización de la compañía, oportunidad en que se sospecha sustrajo, sacó copias y reprodujo los documentos privados. Se añade que tras acceder a los documentos, el ex ejecutivo interpuso la demanda en sede laboral, alegando vulneración a sus derechos fundamentales y en subsidio su despido injustificado. Tras presentaciones de las partes, el tribunal decidió dejar la causa y los documentos presentados como públicos. Resulta relevante tener presente que la información confidencial de la compañía difundida ilegalmente por los querellados al acompañarlas al proceso laboral no tiene vinculación con la pretensión de Muñoz en dicho juicio. En efecto, como se podrá apreciar fácilmente, los planes estratégicos de la compañía, las planificaciones de negociaciones con terceros para ampliación de plazas o los informes legales de Contreras Veloso, como de Baker y McKenzie, no son elementos de prueba documental que tengan vinculación alguna con la demanda laboral interpuesta, dice el escrito.